Chilam Balam de Chumayel, libro de los linajes. El señor del sur es el tronco del linaje del gran Uk Eshkantakai, es su nombre, y es el tronco del linaje de Akpuk. 9 ríos lo guardaban, 9 montañas los guardaban. El pedernal rojo es la sagrada piedra de Achak Musenkab. La madre ceiba roja, su centro escondido, está en el oriente. El Chakapukte es el árbol de ellos. Suyos son el zapote rojo y los bejucos rojos. Los pavos rojos de cresta amarilla son sus pavos. El maíz rojo y tostado es su maíz. El pedernal blanco es la sagrada piedra del norte. La madre ceiba blanca es el centro invisible de Sakmusenkab. Los pavos blancos son sus pavos. Las habas blancas son sus habas. El maíz blanco es su maíz. El pedernal negro es la piedra del poniente. La madre ceiba negra es su centro escondido. El maíz negro y acolorado es su maíz. El camote de pezón negro es su camote. Los pavos negros son sus pavos. La negra noche es su casa. El frijol negro es su frijol. El haba negra es su haba. El pedernal amarillo es la piedra del sur. La madre ceiba amarilla es su centro escondido. El pocte amarillo es su árbol. Amarillo es su camote. Amarillos son sus pavos. El frijol de espalda amarilla es su frijol. Con el 11 Ajaucatún aparece el séquito de sus servidores y empezó a venir a Apiste. Este Apiste era el medidor de la tierra. Y entonces vino Chacte Abán a preparar las medidas de tierra para ser cultivadas, y vino Wak Abnal a marcar las medidas con señales de hierba. Entre tanto venía Misit Ajau a limpiar las tierras medidas, y entre tanto venía Apitzul el medidor, el cual medía medidas anchas. Fue cuando se establecieron los jefes de los rumbos: Ixnoe Hue, jefe del oriente; Ochtocosmo, jefe del oriente; Ochpau, jefe del oriente; Amis, jefe del oriente; Batún, jefe del norte; Apuk, jefe del norte; Balapna, jefe del norte; Ake, jefe del norte; Can, jefe del poniente; Achak, jefe del poniente; Ahukuk, jefe del poniente; Ayamas, jefe del sur; Apuk, jefe del sur; Kawish, jefe del sur; Akou, jefe del sur; Apuk, jefe del sur. La gran abeja roja es la que está en el oriente. La rosa roja es su jícara. La flor encarnada es su flor. La gran abeja blanca es la que está en el norte. La rosa blanca es su jícara. La flor blanca es su flor. La gran abeja negra es la que está en el poniente. El lirio negro es su jícara. La flor negra es su flor. La gran abeja amarilla es la que está en el sur. El lirio amarillo es su jícara. La flor amarilla es su flor. Cuando se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas, la pequeña Cusamil fue la flor de la miel, la jícara de la miel, el primer colmenar y el corazón de la tierra. Quien Pajau era el gran sacerdote, el que gobernaba el ejército de los guerreros y era el guardián de Akulneb, del altar de Casuamail, y de Ayaj Akchinab y de Kinish Kamo. A Haitzim Tul Chak reverenciaban en Ichkan Sijo. Los de Guayamón Chichik eran sacerdotes en Ichkanasijo. Canul Ichpop Tibalam, los dos Akin Chkable, su rey era Cabal Shiu. Los sacerdotes de Uxmal reverenciaban a Chak, los sacerdotes del tiempo antiguo, y fue traído Japaikan en su barco. Cuando éste llegó, se marcaron con sangre las paredes de Uxmal. Entonces fue robada la serpiente de vida, Cangel, de Chakshipchak, y la serpiente de vida de Sakshipchak fue robada. Y la serpiente de vida de Ekchuanchak fue arrebatada también. Ixakbelis era el nombre de la abuela de ellos. Chak Ekchuanchak era su padre. Hunyunchak era el hermano menor. Huopuk era su nombre. Esto se escribió Wo en la palma de su mano, y se escribió Wo debajo de su garganta, y se escribió en la planta de su pie, y se le escribió dentro de la mejilla de su mano. Ahupusil. Los cheaques no eran dioses, eran gigantes. Solamente el verdadero Dios, Gran Padre, adoraban en la lengua de la sabiduría en Mayapam. Akin Kobá era sacerdote dentro de las murallas, Sulim Chan en el poniente, Nahuat en la puerta de la fortaleza en el sur, Kuwa a Canul en la puerta de la fortaleza al oriente. Aek era otro. He aquí a su señor, Atapai Nok. Kawik era el nombre de su Halakwinik. Wanakail, el servidor de Amexkuk. Y éste pidió entonces una flor entera, y pidió entera blanca, y pidió 2 vestidos, y pidió pavos azules, y pidió su lazo de caza,
y pidió ánforas de barro blanco. Y de allí salieron y llegaron a Pole. Allí crecieron los Itzáes. Allí entonces tuvieron por madre a Ixpol. He aquí que llegaron a Aque. Allí los nacieron hijos. Allí se nutrieron. Aque es el nombre de este lugar, decían. Entonces llegaron a Alá. Alá es el nombre de este lugar, decían. Y vinieron a Canjolá. Y vinieron a Tixel. Allí se elevó su lengua. Allí subió su conocimiento. Y entonces llegaron a Nimum. Allí aumentó su lengua. Allí aumentó el saber de los Itzáes. Y llegaron a Chiquín Tznot. Al poniente se volvieron allí sus rostros. Chiquín Tznot es el nombre de este lugar, decían. Y llegaron a Sucop. Allí se dividieron en grupos. Bajo un árbol de Anona. Sucop es el nombre de este lugar, dijeron. Y llegaron a Tacab, donde castraban miel de Itzáes, para que fuera bebida de la imagen del sol. Y se castró miel y fue bebida. Cabilanaba es su nombre. Y llegaron a Quiquil. Allí se enfermaron de disentería. Quiquil es el nombre de este lugar, dijeron. Y llegaron a Panjá. Allí cavaron buscando agua. Y cuando vinieron de allí, recargaron sus cargas con agua de la profundidad. Y llegaron a Yalchishón. Yalchishón es el nombre de este lugar que se pobló. Y llegaron a Tzpda, pueblo también. Y entonces llegaron a Cancab Tznot. De allí salieron y llegaron a Tzulá. Y vinieron a Pijal Tznot. Y llegaron a Tahajac, que así se nombra. Y vinieron al lugar que es el nombrado Tecoc. Allí compraron palabras a precio caro. Allí compraron conocimiento. Ticó es el nombre de este lugar. Y llegaron a Tikal. Allí se encerraron. Tikal es el nombre de este lugar. Y vinieron a Timax. Allí se magullaron a golpes unos a otros los guerreros. Y llegaron a Buxot. Allí vistieron los caballeros de sus cabezas. Buxot se llama este lugar, decían. Y llegaron a Tzitzontum. Allí empezaron a conquistar tierra. Sidoltún es el nombre de este lugar. Y llegaron a Yobain. Allí fueron transformados en caimanes por su abuelo Ayamas, señor de la orilla del mar. Y llegaron a Sinanché. Allí fueron encontrados por el mal espíritu nombrado Sinanché. Y llegaron al pueblo de Chac. Y llegaron a Tzuc y Pitzilba, pueblos de parientes, y a otro, a donde habían llegado sus abuelos. Allí se aliviaron sus ánimos. Tzemul es el nombre de este lugar. Y llegaron a Quiní, lugar de Ixquil, Itzampec y Tzeuc, sus allegados. Cuando llegaron donde estaba Ixquil e Itzampec, era tiempo de dolor para ellos. Y llegaron a Bajá. Allí les llegó el agua hasta los huesos. Bajá es aquí, decían. Y llegaron a Sabacnail, lugar de sus antepasados, tronco de la casta de Aná. Los Chelná eran sus antepasados. Cuando llegaron allí, donde era el ejercicio de los Na, meditó su inteligencia. Y vinieron a Ixil, y fueron a Chulul, y llegaron a Chichicán, y entonces fueron a Jultum Chable, y vinieron a Itzamna, y vinieron a Chubulná, y llegaron a Causel. Allí el frío se apoderó de ellos. Causel es aquí, decían. Y entonces llegaron a Ucú. Allí dijeron, Yaucú le duele el codo. Y fueron a Junucma, y llegaron a Quinchil, y fueron a Caná, y llegaron a Chpetón, pueblo, y llegaron a Shaba Balam, y llegaron a Tacum Chacán, y llegaron a Balqué, y llegaron a Uxmal. De allí salieron, y llegaron a Yubac, y llegaron a Muná. Allí se hizo tierno su lenguaje, y se hizo suave su saber. Y fueron a Uxlokhok, y fueron a Chacacal, y fueron a Shoknesek. El venado era su genio titular cuando llegaron. Y fueron a Pustunik, y fueron a Puknalchak, y fueron a Pencuyut, y fueron a Pashuet, y llegaron a Shaya, y llegaron al lugar nombrado Tistis, y llegaron a Chicán, y llegaron a Tixmuec, y llegaron a Junakchi, y llegaron a Salis, y llegaron a Musbulná, y llegaron a Tizá, y llegaron a Lop, y llegaron a Chemuán, y llegaron a Oshkanunka, y fueron a Sakbel Khan. Cuando llegaron, ya estaban completos los nombres de los pueblos que no lo tenían, y los de los pozos, para que se pudiera saber por dónde habían pasado caminando, para ver si era buena la tierra y se establecían en esos lugares. El ordenamiento de la tierra decían que se llamaba esto. Nuestro Padre Dios fue el que ordenó esta tierra. Él creó todas las cosas del mundo y las ordenó.
Y aquellos pusieron nombre al país y a los pueblos, y pusieron nombres a los pozos en donde se establecían, y pusieron nombres a las tierras altas que poblaban, y pusieron nombres a los campos en que hacían sus moradas, porque nunca nadie había llegado aquí, a la perla de la garganta de la tierra, cuando nosotros llegamos. Subinche, Coa, Comcanul, Tuemtum, allí bajaron piedras preciosas, Sisal, Sasí, Titzoc, allí acabó el curso del Catún, Timocón, Popola, allí se tendió la estera, el Catún, Picchou, Guayum, Ja, Sacbacam, Tinum, allí se dieron nuevas las unos a los otras, Timacal, Popola, allí ordenaron la estera del Catún, Tixmaculum, allí hicieron oculto su lenguaje, Chitás, Concuil, Tixmex, Cachilá, Tixoquén, Chumpac, Pibajul, Tuncas, Jaltunja, Cuxilá, Tzitzilche, Ticol, Citilpec, Chalante, allí descansó su ánimo. Itzam, Tulil, Tipacap, allí hicieron siembras, Tilla, Consachac, Tzintmantún, lo mismo que sus antepasados, allí asentaron pie de vencedores y conquistaron las puertas de piedra, Popola, al sur de Sinanché, para venir a Musi y el pozo de Sacnicté y a Sotzil. Aquí, en donde marcaron el límite del Cantún, es el lugar nombrado Mutumut, que es aquí un Mutul, Mushupip, Ake, Joctún. Allí se detuvieron al pie de la piedra, Shoc Cherbo, Sacapna, Salancat, Humán. Allí retumbó la palabra sobre ellos, allí sonó su fama, Chalamle, Pacoshu. Este es el nombre de aquí, decían, Tequit. Allí dispersaron los restos de los Itzáes. Yocolchen, Pupulnihu, las iguanas eran sus genios cuando salieron allí. Tzotzil, Tiabutun, Chechen, sucedió que entraron a Tipcal, nombraron este pozo, y sucedió que allí se hicieron más numerosos y fueron a Pochuco. Este es el nombre del pozo en que sucedió que asaron iguanas, y fueron a Maní, allí olvidaron su lengua. Y llegaron a Tzam, allí estuvieron 3 días sumergidos en el agua, y fueron a Ticul, Socumchen, Tixochichen. Allí fueron saludables, y fueron a Balamquín, la tierra de los sacerdotes, a Selchen, Checmoc, a Shanitel, Snot, a Shakbak, Umán, Oshkum, Sangil, Ya, y Chansiljo, Yanopat, el lugar de la Gran Madre, a Puchena, a Chulul, y llegaron entonces a Tzilum Chankal. Allí cesaron de filtrarse sus ollas, Yaxcocul, Tixcocop, Cuca, Ecol. Ecol es el nombre del pozo, Tixhuehue, Tixcuehue es el nombre del pozo de aquí. Su rumor llegó a ellos de pronto, a Aquinimal, a Xcan. Allí, en antiguo tiempo, el padre Shul meció su hamaca, Joltunaque, a Shensek, Ticó, Tichanjil y la gran Mayapán, la que está dentro de murallas y sobre el agua. Y fueron a Nébula, Tixmucuy, Tixcanub, Xochilá, y llegaron a Tisib. Allí sonó su lenguaje, allí sonó su conocimiento. Y fueron a Nabulá, Tixmucuy, Tixcanub, Xochilá, y llegaron a Tisib. Allí sazonó su lenguaje, allí sazonó su conocimiento. Y comenzaron a fundar tierras los señores. Allí estaba Aquimpaloncap, y estaba el sacerdote nombrado Mutecpul. Este sacerdote Paloncap era Amai. Este sacerdote Mutecpul era guardián de Guayom Chic y también de Nunil. Y los dos Akin Chable y de Ichcancijo y Joltumbalam, el hijo del que soltó el Yashum en la llanura. Allí entonces llegaron otros señores. Estos señores eran iguales en voz a los dioses. En el 11 Ajau sucedió esto. Y entonces fundaron sus pueblos y fundaron sus tierras y se establecieron en Ixcancijó. Y entonces bajaron allí los Jultunaque, y entonces bajaron allí los de Sabacnail. Y así fueron llegando y juntándose los señores. Estos de Sabacnail tenían por tronco de su linaje a Aná. Y entonces se reunieron todos en Ixcancijó. Allí estaba Ixpoctibalam, allí su rey Jaltumbalam, Zoy, tronco de linaje de Coo y los Shius. Tual también, y Chacté, el dios que cultivó las tierras, era su antiguo dios. Tepanquil era sacerdote de Ixtap y Apisté, el que midió las tierras. Y he aquí que midió de las tierras que medía, grandes medidas en la tierra de los mayas.
He aquí que cuando se empezó el remover las tierras, Apunté fue el removedor, y el que barrió las tierras fue Misit Ahau. Por eso fundaron tierras para ellos, las tierras regadas. Entonces fue que amaneció para ellos, nuevo Señor, nuevo despertar de la tierra para ellos. Y empezó a entrarles tributo en Chichén. En hilo de algodón llegaba antiguamente al tributo de los 4 hombres. El 11 es el nombre del catún en que sucedió. Allí se midió el tributo y se vio que fuera suficiente el conjunto del que había desde el tiempo antiguo. Y entonces sucedió que bajo el tributo de Jaltún Sujuwa y se vio que era bastante. Fue entonces cuando se igualó su hablar. Esto sucedió en el 13 Ahau Catún. Allí recibían el tributo de los grandes señores, y entonces comenzaron a reverenciar su majestad, y comenzaron a tenerles como dioses, y comenzaron a servirlos, y sucedió que llegaron a llevarlos en andas, y comenzaron a arrojarlos al pozo para que los señores oyeran su voz. Su voz no era igual a las de otras voces. Aquel Kawich, un aquel que era Kawich del nombre de su familia, he aquí que tiraba la garganta a la orilla del pozo, por el lado del sur. Entonces fueron a recogerlo, y entonces salió lo último de su voz, y comenzó a recibirse su voz, y empezó su mandato, y se empezó a decir que era Ahau, y se asentó en el lugar de los Ahau, por obra de ellos, y se empezó a decir que Ames era Ahau Unik, y no Ahau, que era solo el procurador de Amush-Kuk, y se lo dijo que era Ahau, porque era el hijo adoptivo de Amesh-Kuk, que en Águila había sido su madre, y que había sido encontrado en una montaña, y que desde entonces se comenzó a obedecer como Ahau. Tal era lo que entonces se decía. Entonces se comenzó a levantar la casa alta para los señores, y se comenzó a construir la escalera de piedra, y entonces él se sentó en la casa de arriba, entre los 3 Ahau, llenos de majestad, y comenzó a llegar la ley, la gloria y el tiempo de Amesh-Kuk, del que así era el nombre cuando lo trajo. Cercano, pues, el día de Amesh-Kuk, se comenzó a tenerlo como padre y se comenzó a reverenciar su nombre. Y entonces fue adorado y fue servido en Chichén. Chichén Itzá es su nombre, porque allí fue a dar Itzam, cuando se tragó la piedra sagrada de la tierra, la piedra de la fuerza del antiguo Itzá. La tragó y fue adentro del agua, y entonces empezó a entrar la amargura en Chichén Itzá. Y entonces él fue al oriente, y llegó a la casa de Ajá Quincobá. Venía ya el 8 Catún. 8 es el nombre del Catún que regía cuando salió el cambio del Catún y de los Agüees. Ha crecido nuestro Dios, decían sus sacerdotes, los del sol, y entonces introdujeron días al oño. He aquí que vienen abundantes soles, decían, y ardieron las pezuñas de los animales, y ardió la orilla del mar. Este es el mar de la amargura, decían arriba, decían ellos. Y fue mordido el rostro del sol, y se oscureció y se apagó su rostro. Y entonces se espantaron arriba. Se ha quemado, ha muerto nuestro Dios, decían sus sacerdotes, y empezaban a pensar en hacer una pintura de la figura del sol cuando tembló la tierra y vieron la luna. Y entonces vinieron los dioses escarabajos, los deshonestos, los que metieron el pecado entre nosotros, los que eran el lodo de la tierra. Cuando vinieron, iba acabando el Catún. El Caltún maldito es aquel en que fue ordenado. Cuidado, habláis, si así deseáis los dioses de esta tierra. Cuando entró el tiempo del Catún siguiente, acabado el Catún en que fueron traídos los deshonestos, se vio la muchedumbre de sus guerreros, y se comenzó a matarlos, y se levantaron orcas para que murieran, y Oxjalak-Chan empezó a flecharlos, y se comenzó a invocar a los dioses del país, y se derramó su sangre, y fueron cogidos por los señores de los venados, y entonces se espantaron, y se acabó la guerra de ellos. El 11 Ahau Catún se asienta en su estera, se sienta en su trono, allí se levanta su voz, allí se yergue su señorío, el rostro de su Dios despide rayos. Bajan hojas del cielo arcos floridos, celestial es su perfume, suenan las músicas, suenan las sonajas del 11 Ahau, entre el atardecer, y cubre muy alegre con su palio el sol, al sol que hay en Zulum-Chan, serpiente mojada, al sol que hay en Chiquemputún, Chacaputún, sabana de chiles. Se comerán árboles, se comerán piedras, se perderá todo sustento dentro del 11 Ahau Catún. El 11 Ahau se comienza la cuenta, porque en este Catún se estaba cuando llegaron los Tzules, los que venían del oriente cuando llegaron. Entonces empezó el cristianismo también,
Por el oriente acaba su curso, y Chansijó es el asiento del Katun. Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y que hicieron. Ya todo pasó. Ellos hablan con sus propias palabras, y así acaso no todo se entienda en su significado, pero derechamente tal como pasó todo. Así está escrito. Ya será otra vez muy bien explicado todo, y tal vez no será malo. No es malo todo cuando está escrito. No mucho hay escrito a cuanto de sus traiciones y de sus alianzas. Así el pueblo de los divinos Itzais, así los de las gran Itzamal, los de la gran Naque, los de la gran Uxmal, así los de la gran Ichasinjo, así los nombrados Kohuo también. Verdaderamente, muchos eran sus verdaderos hombres. No para vender traiciones gustaban de unirse unos con otros, pero no está a la vista todo lo que hay dentro de esto, ni cuánto ha de ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Esos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean, y entonces lo verán y entonces lo explicarán, y entonces serán los claros los oscuros signos del Katun, porque ellos son los sacerdotes. Los sacerdotes se acabaron, pero no se acabó su nombre, antiguo como ellos. Solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios. Pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pagadas a las espaldas, el principio de la continua rayerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, el principio de usarse los caciques, los maestros de escuela y los fiscales, que porque eran niños pequeños los muchachos de los pueblos, y mientras se martirizaba, infelices los pobrecitos no protestaban contra el que su sabor lo esclavizaba. El anticristo sobre la tierra, tigre de los pueblos, gato montés de los pueblos, chupador del pobre indio. Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. Verdaderamente es la voluntad de Dios que regrese Ja Cantenal e Ish Pucuyola para roerlas de la superficie de la tierra.